Bueno, la lectura que escuchamos en el Evangelio hoy es de San Marcos, el Evangelio de San Marcos. San Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y en ese entonces, cuando Marcos escribió su evangelio, pues acababan de matar a Pedro y acababan de matar también a Pablo, mártires por la predicación de la palabra de Dios. Entonces la comunidad cristiana se empieza a preguntar y dicen, pues si mataron a Pedro y mataron a Pablo, ¿qué va a pasar con la palabra de Dios? ¿Va a seguir o no va a seguir? Dijeron, tenemos que ponerla por escrito. Y por eso vemos que Marcos fue el primero que escribió un evangelio. Y por eso las palabras que usa al principio del evangelio son las mismas que encontramos en el libro del Génesis, como empieza la escritura, como empieza la Biblia. En el principio, es como empieza su evangelio, así es como empieza el libro del Génesis. En el principio Dios creó todo. Por eso Marcos usa las mismas palabras. Este es el principio del evangelio de Marcos. Y cuando nos habla, al primerito de quien nos habla viene a ser de Isaías, porque Isaías, Marcos ve reflejado en Isaías Juan el Bautista en cierta manera, porque ambos tienen que proclamar la liberación que nos viene de Dios. Isaías, pues él predicó en el exilio babilónico, cuando se llevaron a toda la gente de Israel que fue conquistada por Babilonia, se llevaron a la gente educada, a la gente que tenía cualidades, por ejemplo, de artesanía, se la llevaron a Babilonia como esclavos. Entonces mucha de esta gente, pues le fue bien, porque pues eran gente que sabía hacer el trabajo en un país extranjero, y pues les fue bien. Y ahí es donde predica Isaías, pero mucha de esta gente, a los que les fue muy bien, pues se quedaron ya en Babilonia y dijeron, pues aquí nos está yendo bien en este país, todo va bien, económicamente, todo está bien. Incluso hasta se olvidaron de su religión, se olvidaron de su Dios. Y a los más oprimidos, a los que no les fue tan bien, fueron los que escucharon el mensaje del profeta Isaías, y ellos sí regresaron a la tierra de Israel. Entonces, él fue el que proclamó, Isaías proclamó la liberación de aquel pueblo. Solamente algunos respondieron, unos pocos, que salieron de la esclavitud a la libertad, a la tierra prometida. Y en ese mismo contexto vemos a Juan el Bautista, él está predicando también para sacar a la gente de otra esclavitud, la esclavitud de lo que viene a ser el pecado, que tanto daño nos hace y que tanto daña a los demás y nos separa de Dios. Entonces por eso Juan el Bautista se oye aquella voz en el desierto. Él quiere liberar a aquel pueblo para tener un corazón bien dispuesto para recibir a Jesús. Entonces por eso empieza a proclamar, esa es su misión. La misión de Juan el Bautista es prepararle el camino a Jesús. Y vemos esa proclamación a la conversión de Juan el Bautista. Y él nos quiere liberar de dos cosas principalmente. Primero, la mentalidad que existía en aquel tiempo, de que Dios pues nomás estaba observando a ver qué hacías mal para castigarte. Era un Dios que nos atemoriza, ¿no? Y pues Juan quería ayudar a cambiar esa mentalidad también. Y luego la siguiente también, que viene a ser la del superhombre, cuando nosotros nos sentimos que todo lo podemos, cuando nos sentimos seguros, cuando tenemos tantas cosas y nos va bien. Y entonces el peligro está cuando todo va bien, que me siento seguro, y pues si me siento seguro, pues voy a seguir mi propio camino, me olvido de Dios. Entonces, si esto es lo que me da el poder, si esto es lo que me da el dinero, si esto es lo que me da aquello que yo quiero, entonces voy a seguir aquí cómodamente y me voy a olvidar de Dios. Entonces ese es el peligro. Y de allí vienen los vicios, y de allí vienen
tantas situaciones de pecado que causan tanto sufrimiento, ¿verdad? Porque me he olvidado de Dios y me he ensimismado, he sido egoísta, he pensado solamente en mí. Me olvido de Dios y de los demás y entonces voy a hacer lo que yo quiera. Ese es el peligro. Y también Juan el Bautista viene a liberarlos de eso. Isaías y Juan el Bautista es como un ángel. Un ángel en la Escritura es el mensajero de Dios. Llevan la palabra de Dios, aquella que libera, aquella palabra que da vida, que nos libera de la esclavitud. Y muchos de nosotros también hemos tenido esos ángeles en nuestras vidas. Alguien que nos ayuda a ser mejores, que nos ayuda a salir de ciertas situaciones, a veces de pecado, que nos atrapan, que no nos dejan ser libres. Pues Dios envía esos ángeles siempre. El Papa Francisco, él habla de que cuando era joven, cuando iba a ser sacerdote, él habla mucho de un sacerdote que siempre estuvo al pendiente de él, que cuidó de él. ¿Por qué? Porque dice él que era muy misericordioso. Entonces, para él ese sacerdote fue un ejemplo, fue un ángel de Dios que le ayudó a salir adelante. Y todos nosotros tenemos esos ángeles que nos ayudan, que nos tienden la mano. Y tal vez debemos de preguntarnos nosotros también si somos un ángel para los demás. ¿Hemos acaso nosotros sacado a alguien de una situación difícil, de una situación de pecado, de algún vicio, de alguna situación difícil? ¿Le hemos tendido la mano? ¿Hemos sido un ángel para los demás? ¿O hemos sido nosotros causa de opresión para los demás? Sí. Eso es bueno preguntarnos también. ¿Realmente estoy llevando a Dios, a mi familia, ese ángel que los ayuda a salir adelante? ¿O les estoy oprimiendo? ¿Los estoy haciendo más miserable su vida? ¿Cuál es mi actitud? Es bueno preguntarnos. Y ahí es donde precisamente donde Juan el Bautista nos invita a todos a enderezar el camino del Señor. Nos invita a convertirnos. Y la conversión viene a ser una metanoia, en griego, que viene a ser un cambio que no viene a ser solamente un cambio de vida, sino un cambio de mentalidad, de la forma de pensar. Y por ejemplo, si antes me dejaba llevar por el dinero, por el placer, por otras situaciones, pues tengo que cambiar mi mentalidad y decir, bueno, pues el dinero no lo es todo. Tengo que soltar más el dinero y ayudar a otras personas, ser más caritativo, porque el dinero no lo es todo. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad en eso. O si mi atractivo son los vicios, bueno, ¿qué tengo que hacer para dejar eso? Tengo que ingeniármelas, tengo que idear, ¿cómo voy a dejar aquello? ¿Cuáles son los pasos que tengo que tomar para dejar aquello? ¿Por qué? Porque es para bien de la familia y para bien mío y para que me ayude en mi relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para tomar esos pasos? O si a veces tenemos otros por rivales que en el sentido de que, pues a aquel le va bien, pero yo quiero que a mí me vaya mejor, y empieza uno a competir y le da envidia con el otro y dice, y a veces le agarra un coraje hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque mira, pues está saliendo más que yo adelante. Pues tengo que cambiar mi mentalidad y decir, esta persona es un hermano, una hermana, y debo verlo como tal. Entonces cambiar mi actitud. ¿Por qué? Porque es un hermano, una hermana, parte de mi familia. Y entonces qué bueno que salga adelante, tomar esa actitud. Y luego nos dice el Evangelio que Juan apareció en el desierto y apareció vistiendo un vestido de piel de camello. Nos dice, de la manera que Juan vestía era una manera sencilla. Y esas son precisamente los servidores de Dios. Así deben ser, vivir de una manera sencilla. Entonces, él pues no usaba más que lo que encontraba en el desierto, y de eso se alimentaba, de eso sobrevivía, ¿verdad? De saltamontes y miel silvestre. No para hacer penitencia, sino que es lo que había en el desierto. Eso es lo que comía.
Y entonces esa es la actitud también que debemos de tomar, una vida sencilla. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por las marcas. Tengo que comprar de esta marca, esto otro de esta otra marca. ¿Y cuánto dinero no se gasta en eso? Y luego porque compramos aquello, pues ya no tenemos para ayudar a los demás. Y no asumimos la responsabilidad que tenemos con los demás. ¿Por qué? Porque no puedo. Ya me lo gasté en esto que yo quería. Entonces ya no te puedo ayudar, lo siento. Y luego, ¿qué pasa con aquello de marca? Pues dura un mes, 2 meses, te lo pones 2, 3 veces al mes o al año, qué sé yo. Y después dices, pues ya pasó de moda, ya no me lo voy a poner. Y ahí se queda. Lamentablemente es lo que pasa en nuestra cultura. Es vivir de una manera sencilla para poder apoyar a los demás. Juan, donde estaba bautizando en el río Jordán. Acuérdense, el río Jordán es muy importante porque, no porque sea un gran río, es un pequeño río que el agua ya ahorita, hoy en día, hasta parece que está echada a perder, ¿no? Ya casi no queda nada de aquel río. Pero ahí es donde Juan estaba y tenía una importancia teológica, porque por ahí pasaba la gente que venía, cuando venía de Egipto, cuando fue liberada de la esclavitud en Egipto, por ahí pasó, ¿verdad? Y pasó a la tierra de la libertad, a la tierra prometida. Entonces la gente va y busca a Juan en Betabaram, donde estaba bautizando Juan. Entonces salen del sur de Jerusalén, Judá, y van hasta donde está Juan el Bautista para ser bautizados. Y entonces Juan los bautiza. Entonces entra nuevamente a tierra pagana. ¿Por qué? Porque ahora va a ser un nuevo Moisés, va a ser Jesús el que los va a guiar hacia la tierra prometida. Entonces, al que hay que imitar, ¿quién es? A Jesús. A Jesús, esa es nuestra meta, ser como Jesús. Y eso es lo que debemos de tener siempre en el corazón. ¿Cómo es Jesús? Gandhi decía, pues creo en Cristo, decía, pero hasta ahorita no he visto a un cristiano. Que creo yo que se equivocó, porque pues ahí está la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Una cristiana bien hecha. Pero a veces no damos ese testimonio de ser cristianos, de la importancia de ser como Cristo. Y esa es la nueva conversión a la cual Juan nos invita, tratar de ser como Cristo para con los demás, tener ese cambio de vida, esa conversión. Había una muchacha por ahí que pues vivía con su papá y de repente pues ella decide irse con sus amigos y se va al mal camino, ya anda muy mal y el papá está escribiéndole cartas para que regrese y pues ella pues no se llevaba muy bien con su papá, no le respondía, lo ignoraba, hasta que una tía le escribió y le dice, hija, por el bien tuyo, por el bien de tu papá, mira, tu papá está muy triste, por favor regresa, por el amor de Dios regresa. Entonces ella dice que se le quedó muy grabado eso, de que su papá estaba sufriendo mucho por ella, lo que le dijo la tía. Y luego también por el amor de Dios, dice, pues también la puso a pensar, pues, si Dios me ama, por el amor de Dios debo regresar, debo cambiar. Y ciertamente regresó y cambió de vida. Ese es el llamado que nosotros estamos llamados a tener, ¿verdad? Tratar de vivir bien y llevar eso, la bondad y el amor, ese rostro de Dios a los demás en nuestras familias. Le pedimos a Dios que nos dé esa gracia de siempre caminar con Él, de imitar su vida, tener ese cambio de vida, ser como Jesús y llevar ese rostro de Dios a aquellos que Dios nos ha confiado. Que así sea.